Excelente. El día de hoy, Antonio va a realizar una explicación y análisis sobre el euro dólar y el oro. Bueno, vamos a comenzar primero en gráfica diaria para analizar un poco cuál ha sido la tendencia en el euro dólar digamos, en los últimos meses. Fíjense ustedes en gráfica diaria. Ok, vamos a remontarnos básicamente a este nivel como un nivel, llamémoslo, de consolidación y rebote. En este que, bueno, de hecho es todo un rango, todo este rango que ven acá, que si nos acercamos y si hacemos un poquito de detalle, vamos a ver que toda esta zona, fíjense acá, vamos a ponerla acá como un rectángulo, toda esta zona ha sido básicamente una zona de consolidación y de rebote en el euro. Adicionalmente, también tenemos en la zona en esta transición, digamos, acá donde está justamente ahorita el euro dólar, tenemos también otra pequeña zona de rebote o digamos de consolidación. Fíjense ustedes lo interesante acá. El eurodólar en gráfica diaria había aguantado bastante bien estos niveles, que es más o menos el nivel un poco por debajo de 1.055 aproximadamente. Y luego el último rebote que dio, lo dio acá en esta zona, que como les digo es el rango superior, que es aproximadamente en la zona de 1.06. Ese rebote en diaria, ahora si nos acercamos bastante, vamos a hacer un zooming bastante el detalle, van a ver cómo básicamente la tendencia que traía el eurodólar en gráfica diaria era una tendencia bajista gobernada o digamos liderada por EMA 9. EMA 9 es la media móvil exponencial de 9 periodos. Normalmente se utiliza para tendencias fuertes a la alza o a la baja. Un ejemplo de EMA 9 en gráfica diaria, una tendencia fuerte, fue este movimiento acá del eurodólar, donde básicamente acá terminó cediendo por debajo. Pueden ver que acá incluso cuando se devolvía, recuperaba, hacía una envolvente, y acá cuando se devolvía o dejaba una sombra, terminaba cerrando por encima del nivel de EMA 9. Entonces, aquí tuvimos un periodo bastante acelerado, un incremento importante en el euro dólar. También lo tuvimos acá, como pueden ver, en este periodo anterior. Entonces, gráfica diaria nuevamente. Y, por supuesto, tenemos que considerar el cruce que se dio acá de EMA 9 y EMA 20 y la caída hasta este nivel, o hasta este nivel, digamos, de estabilización, ¿no? Entonces, una vez que ocurre este movimiento hasta acá, vemos que se da una envolvente bastante positiva. Esa envolvente rompe EMA 9 a la alza y cierra el día de ayer, cierra el euro dólar por encima de EMA 9. Pero además, si nos vamos ahora a gráfica de 60 minutos, fíjense cómo ese nivel que estamos acá viendo en EMA 9, ¿verdad? Vamos a hacer un zoom out para ver un poco más exactamente. Fíjense cómo ese nivel en donde ella cerró acá, no solo fue un piso anterior una resistencia en este caso, sino que es la primera vez, vamos a hacer de nuevo, vamos a hacer un zoom out, es la primera vez que el eurodólar rompe la media móvil de 200 desde prácticamente, ya llevando un periodo bastante razonable, desde el 8 de mayo. O sea, podemos ver acá que desde que hace esa ruptura, la media móvil de 200 en una hora es la que viene actuando como guía. Por supuesto está EMA 50 y demás, pero MA 200 en una hora viene actuando como una línea, una curva de tendencia bajista. Cuando una acción o un activo está por debajo de la media móvil de 200 en una hora, típicamente es que está teniendo un retroceso, una tendencia bajista que puede durar varias semanas hasta varios meses. La ruptura a la alza ocurre el día de ayer, que es lo que vimos en EMA 9 allá, cuando vimos que rompió a la alza, ¿no? Sin embargo, el día de hoy hay un retroceso, pero lo que más llama la atención, de nuevo acercarnos un poquito acá, es que el retroceso se está dando justo hasta EMA 9. Esa es la parte, perdón, hasta MA 200, disculpen. Esa es la parte importante de este análisis. Es decir, que si se confirmara este nivel anterior, que por cierto fue techo, y lo pueden ver acá, en días anteriores, bueno, piso acá y techo acá, es decir, resistencia y soporte,
Y el día de hoy, este retroceso que acaba de dar luego de la noticia, por cierto, de la creación de empleo en Estados Unidos mucho mayor de lo esperado, eso por supuesto activó no solo la caída del eurodólar, sino la caída del oro. Este intento de retroceso definitivamente representa una posible oportunidad para una continuidad. Es decir, podríamos tener, rompió la media móvil de 200, se devolvió, podría haber una validación aquí y luego un rebote y continuidad. Fíjense que acá se ve claramente que podría hacerlo perfectamente con base a los últimos días. De hecho, desde el 24 de mayo hasta el día de hoy, 2 de junio, tendríamos esa validación acá. Entonces, yo había tomado una entrada al largo en el euro dólar justo por encima de este nivel, cerca de por acá más arribita, o sea que básicamente cerca de la zona 1.00745, 46, por allí. Y ahora estoy monitoreando porque todavía, a pesar de que se devolvió con fuerza, estoy monitoreando para ver si esta validación se cumple. Es decir, si el rebote se confirma y cierra la vela por encima del nivel de 1.0, al menos 1.07, vamos a ponerlo 3 por encima de ella, y vemos continuidad, o sea, vemos un intento de rebote, señores, esto sería una validación excelente, no solo para una entrada al día de hoy, como day trading de rebote, sino para posiblemente una entrada incluso al swing trade, porque podríamos tener una continuidad bastante importante en los próximos días. Entonces, el eurodólar en este preciso instante, y hablando de todo el rango de movimiento, y viendo cómo se está moviendo a pesar de los fundamentos que de alguna manera lo empujaron a la baja, ¿verdad? Creando esta resistencia, podríamos estar teniendo validación o confirmación aquí y rebote. Hay un escenario donde hay una caída importante, puede ser, y es factible porque la data económica de Estados Unidos sigue saliendo fuerte, pero eso sí, yo estaría monitoreando en diario, porque si la envolvente se hace en EMA 9, como vimos anteriormente, es decir, si la vela que se forma hace una envolvente en EMA 9, definitivamente quiere decir que EMA 9, vamos a volver un momento a gráfica diaria, que EMA 9 continúa siendo la curva, digamos, de resistencia. Es decir, si vemos un envolvente aquí importante el día de hoy hacia el cierre y pues, supongamos que hace una vela roja importante que envuelve la vela anterior, podría haber una continuidad a la baja. Entonces, el día de Antonio, hoy para mí es clave. importante destacar el color de las medias móviles para quien no lo sepa. Ok, perfecto. Anaranjado es EMA 9 en nuestra nomenclatura, EMA 20 es verde, EMA 50 es azul y MA 200 es blanco. ¿Ok? Entonces, lo importante, el concepto de envolvente de nuevo sería una vela verde significativa seguida de una roja que la envuelve en gran parte, al menos la mitad o más de la vela anterior. O sea, si hoy tenemos una vela roja que se devuelve con fuerza, confirmaría que esa media móvil de EMA 9 continuaría siendo una curva de resistencia, pero por el contrario, si rebotamos en MA 200 en una hora, como les acabo de mostrar en el análisis en una hora, y continúa, y esta vela termina cerrando por encima de EMA 9, puede ser una señal de que en los próximos días definitivamente el eurodólar continúe rebotando. Aquí vemos claramente una serie de máximos cada vez, de mínimos cada vez mayores e incluso de máximos cada vez mayores. Estoy hablando de un pequeño canal de tendencia alcista que se está formando ahora mismo. Es leve, no tiene una pendiente así, muy empinada, pero sí tiene una pendiente positiva, empinada hacia arriba, de manera que este canal de confirmarse podríamos irnos a buscar el nivel de 1.11. Entonces, estar muy atento porque la entrada puede ser una entrada, repito, o de day trading o incluso de swing trading, buscando un repunte importante en el eurodólar, no solo en los próximos días, podría ser incluso en las próximas semanas. En el caso del oro, que era la otra explicación que estábamos buscando, básicamente el oro arrancó el día, y aquí viene, vamos a verlo de nuevo en gráfica diaria, arrancó el día confirmando este nivel. De nuevo seguimos, recuerden que todo este rango lo vimos anteriormente, pero lo que es la zona cercana a 1900, digamos, toda esa zona, todo ese rango, desde 1960 a 1965, toda esa zona, sigue siendo una zona de soporte acá y de resistencia acá. El día de hoy, los fundamentos de nuevo hicieron que el oro se devolviera. Vimos que ya el oro había roto
y había hecho una vela positiva. De hecho, vamos a acercarnos un poco para que vean que el oro en cierto modo iba un poco más agresivo o fuerte de lo que iba el euro dólar. Fíjense que si nos acercamos acá, vamos a hacer un pequeño zooming allí para ver, vemos claramente, fíjense, que ya había roto la media móvil EMA 9, que fíjense que venía haciendo resistencia acá, esta curva anaranjada, y ya de hecho había tenido un cierre el día de ayer por encima de EMA 9. Pero ahora parece, el día de hoy, con la noticia de la creación de empleo, pareciera ser que el euro dólar está de alguna manera, perdón, el oro está de alguna manera tratando de crear un envolvente acá. Recuerden, un envolvente podría implicar que prevalece, que en este caso prevalece esta resistencia, que es EMA 50 o esta curva azul que están viendo acá. Es decir, pensábamos que había roto este nivel a la alza con esta vela. Sin embargo, si esta media móvil, esta vela cierra en rojo, podría prevalecer esta curva que es EMA 50, la curva azul, y podríamos entonces tener en los próximos días un retroceso en el oro hacia posiblemente el nivel anterior que habíamos visto, que es la zona de 1940. Entonces, si el día de hoy el oro no logra romper o cerrar por encima de aproximadamente 19, yo voy a decir 1968 a 1970 o un poco más, si no logra cerrar por encima de esos niveles, de hecho, ideal sería que cierre por encima de EMA 50, que es 1971,50, pero digamos que cierre cerca de ese valor. Si no logra hacerlo, podríamos estar preparándonos para un retroceso importante en el oro en los próximos días. Caso contrario, si cerramos por encima y logramos confirmar que esta EMA 50, esta curva azul, queda abajo y el precio del oro comienza a moverse hacia arriba, ya rompió EMA 9, ya lo que le quedaría es EMA 20, que pueden verla acá, que es esta curva verde. Ya le quedaría romper EMA 20, es decir, romper el nivel de 1980, y si lo hiciera, se fuera con todo para arriba. Entonces, el día de hoy podríamos estar en una zona de decisión. De hecho, si vamos a gráfica de una hora, importante, podríamos estar en una zona de decisión no solo para el eurodólar, sino para el oro, porque ambos podrían o dar un rebote significativo y continuar su tendencia alcista, o retroceder y retomar la debilidad que trae. Fíjense que en el oro, este sería el nivel que rompería para romper por encima de EMA 20, ¿verdad? Recuerden, 1981, un poquito más, que por cierto es resistencia y soporte acá, soporte, resistencia en todos estos días. Y por supuesto tenemos, y aquí pueden verlo claramente, estamos teniendo una especie de mínimos cada vez más altos. Si esta vela se confirma y aguanta por encima de la media móvil de 200, podríamos tener un rebote. Caso contrario, si no logra aguantar la media móvil de 200 y se devuelve, señores, el oro se puede ir, como les dije anteriormente, 1940 o incluso 1920. Estas son dos entradas que yo me plantearía no solo para day trading. De hecho, les comento, son entradas de swing trading que tendrían una muy buena probabilidad, ¿ok? Digamos, de generarse el rebote si confirman por encima del cierre, y el retroceso o, digamos, una entrada al corto si ambas, por el contrario, cierran por debajo de la media móvil de 200 en una hora, ¿ok? Eso sería entonces el análisis para el eurodólar y el oro.